Infinitas gracias, Señor, por todo lo que tú has enseñado hasta este tiempo. Qué bueno por mis hermanos, Señor Dios, que han podido empezar a trabajar en cada una de las cosas, Señor, que tú nos has mostrado. Y que hemos podido llegar allí a empezar a derribar cosas, Señor, en nuestras vidas y que hoy podemos, Señor, conocerte aún más, Señor. Hemos construido fortalezas, Señor, que no vemos ni el sol, que es la luz del Evangelio, Señor. Y hoy te pedimos que sigamos derribando cada uno, cada momento, cada instante, Señor, porque tú quieres mejores cosas para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recordemos 2 Corintios 10, 4, 6. ¿Sí? Vayamos allí. Segunda de Corintios 10, 4 al 6. Y dice de la siguiente manera: porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Y estamos terminando ya este versículo, este pasaje bíblico, y algo que dice cuando nuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta, ¿sí? Y la obediencia perfecta tiene que ver con madurez, ¿sí? Tiene que ver con dominio propio. Es decir, es la capacidad que Dios nos ha dado para una autodisciplina, ¿sí? Lo que podíamos ahorita entender es que Dios nos ha, a través de su Santo Espíritu, nos ha llevado a pensar por qué estamos pensando así, por qué estamos actuando así y por qué, cuál es la raíz, por dónde es, y es ahí donde necesitamos entender que esa es la obediencia perfecta. Pero la obediencia perfecta viene de una motivación que Dios está colocando ¿en dónde? En nosotros. ¿Saben? Miren, nosotros sí podemos ser obedientes o podemos seguir ciertas cosas o ciertas líneas, ciertas disciplinas, porque podemos ver que nos benefician, porque pueden ver que de una u otra manera traen beneficios, ¿sí? Para nosotros. Pero necesitamos entender que nuestra obediencia, que dice que sea perfecta, debe de venir de un corazón que ha nacido de nuevo, ¿no? Debe venir de algo que Dios ha hecho en nosotros para nosotros empezar a caminar. Nosotros podemos decir lo siguiente: es bueno venir a culto, al servicio, a adorar a Dios, ¿sí? Y nos obligamos a eso y obedecemos a eso porque creemos que es bueno. Pero muchas veces actuamos es en obediencia no perfecta, porque llega y dice, yo voy porque quiero, no es porque quiera ir, sino porque sé que es bueno ir. Pero cuando nosotros venimos a culto, porque entendemos que en este lugar podemos cantar, adorar a Dios, compartir con los otros, porque hay sí, porque me agrada, porque me gusta, eso ya es muy diferente, ¿sí? Entonces, la obediencia perfecta tiene que ver con esa madurez, el que yo pueda entender qué es lo que estoy haciendo y que realmente lo que estoy haciendo es porque Dios lo ha colocado en nosotros. Nosotros hemos hablado también de la abstinencia, ¿no? Que quizás nosotros podamos estar en abstinencia ahí y no quiero, me niego, corro, huyo, pero esa madurez perfecta quiere decir es que yo he entendido y que Dios ha colocado dentro de mí cosas que yo debo empezar a ¿qué? A hacer. Y ya no lo hago por una obligación o por un castigo, sino que ya lo hago es porque Dios está motivando eso dentro de ¿qué?
dentro de mí. Entonces, eso se llama autodisciplina, si lo podemos colocar como en palabras de este mundo, ¿no? El autodisciplinarse, ¿no? También tiene que ver con la fuerza que Dios coloca en nosotros para nosotros poder vivir una buena vida, y esa buena vida cristiana, y llevar un testimonio, ¿sí? Por eso por allá en Hechos 1:8 dice, y recibiréis ¿qué? Poder. Entonces, ¿quién coloca ese poder? El Señor. ¿En dónde? En nosotros. Para nosotros empezar a ser ¿qué? Testigos. Entonces, a veces nosotros nos forzamos, a veces queremos, pero podemos vivir ¿qué? En abstinencia. Entonces, necesitamos entender eso, que en la perfección es el dominio propio, pero el dominio propio es dado por el fruto del Espíritu Santo, que está en nosotros, ¿sí? Entonces, en ese orden o en esas ideas, nosotros podemos decir que hasta hoy Dios nos ha dado el entendimiento, la revelación para poder conocer qué fortalezas tenemos y qué fortalezas estamos trabajando para poderlas ¿qué? Derribar y empezar a conocer la voluntad de Dios. Entonces, esas fortalezas hemos descubierto que nos hacen mal, ¿sí? Que dañan nuestra vida, que dañan nuestra identidad, que dañan lo que realmente Dios es en nosotros, y que muchas veces nosotros lo vemos es mal, porque estamos viviendo en una carnalidad. Y eso nos hace nosotros empezar a notar y a caminar conforme a la obediencia, pero no una obediencia sometida, sino una obediencia que realmente nosotros hemos entendido por qué está. Entonces, pasando por tener esas fortalezas, podemos decir cómo tenemos ya una mayor conciencia espiritual, ¿sí? De lo que Dios nos ha llevado a conocer estas fortalezas. Nosotros podemos entender que ya tenemos una conciencia ¿qué? Espiritual, porque el Espíritu Santo está en nosotros, y eso nos hará saber que nuestras batallas las debemos enfrentar no con nuestra carnalidad, sino con el poder que Dios ha colocado en nosotros. También podemos ver que esas armas nos llevan a valorar lo que Dios ha hecho, ¿sí? A poder entender que la oración es poder, la fe es poder, el Espíritu Santo es poder, que el Hijo de Dios es poder, que la sangre de Jesús es poder y que está en nosotros, y de esa manera nosotros la valoramos, ¿sí? También podemos discernir qué fortalezas y qué pensamientos están ahí meditando y cambiando. Me sorprende eso que dice Ausi de 7 pensamientos que debemos estar ahí derribando. ¿Qué me dices? Para que no se conviertan en eso. Y yo digo, wow, necesitamos entenderlo. Entonces, eso nos hace poder entender que tenemos discernimiento para descubrir esas ¿qué? Fortalezas. También podemos decir que ahora tenemos una reflexión personal, ¿sí? El evaluarnos, el saber por qué estamos caminando, por qué estamos aquí, por qué suceden cada una de esas situaciones. Podemos cuestionar, ¿sí? Cada cosa que nosotros vivimos, cada cosa que nosotros hasta nos tropezamos y caemos, ¿sí? Podemos evaluar cada una de esas cosas, ¿sí? Y uno a veces dice, todo uno de cristiano, la más fácil es echarle la culpa ¿a quién? Al diablo. Echémosle la culpa al diablo, echémosle la culpa al diablo. Pero no, a veces tenemos que reflexionar, es por qué estamos haciendo esto y qué consecuencias nos ha traído. Entonces nosotros ya tenemos esa capacidad, gracias al Señor por todo lo que nos ha venido enseñando. Y entre eso pues tenemos un crecimiento en madurez, ¿sí? Que es entender que Dios también nos disciplina y que Dios también nos castiga, y que una cosa es la disciplina y que otra cosa es el castigo, pero que en las dos está ¿quién? Dios, ¿sí? Porque Él no quiere que ninguno se pierda.
Entonces, qué bueno nosotros poder saber que este año Dios ha trabajado en nosotros para cuidarlo, para cuidarme, para cuidar nuestras familias. Qué bueno es poder entender cada una de esas cosas que Dios ha colocado. Y por eso necesitamos entender que esa obediencia perfecta es la capacidad que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos un dominio propio. ¿Qué más podemos decir de lo que Dios ha hecho en este tiempo? ¿Sí? Que Dios ha traído revelación, ¿sí? Que está abriendo nuestros ojos espirituales, que ya no somos torpes, ¿sí? Que ya no vamos a tropezar con la misma piedra, sino que nosotros ya tenemos un conocimiento y tenemos una motivación que Dios ha colocado en nosotros para nosotros discernir lo que está sucediendo y asimismo tomar la responsabilidad en cada uno de nosotros. Entonces, por eso podemos decir, Dios ha abierto nuestros ojos, ¿sí? Que nos sigue esperando retos. Hay retos que hay que asumir, claro. ¿Como cuáles? En poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado. Esos son los retos, ¿sí? No es que pasó este año, bueno, el año pasado vimos tal cosa. No. El poder nosotros vivir cada día aprendiendo, cada día en conocimiento, cada día aplicándolo en nuestra vida diaria, cada día, usted ya sabe y entiende por qué orar, ¿sí? ¿Por qué es necesario orar? Entonces, eso no es algo desprendido, es algo porque es bueno, porque me toca. No. Creo que cada uno de nosotros somos conscientes de realmente qué es orar, por qué oramos, ¿sí? Porque tenemos una conexión con Dios, porque Dios habla con nosotros, porque colocamos los planes en Él, ¿sí? Y tenemos una vida que confiamos en Él. ¿Qué retos tenemos? El seguir perseverando, ¿sí? El seguir diciendo y mantener la constancia en esas cosas que Dios nos ha enseñado como armas, en la oración, en la disciplina realmente que Dios nos ha colocado, en obedecer, ¿sí? En poder discernir esas cosas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces necesitamos perseverar en lo que Dios nos ha enseñado. Seguir perseverando en esos pensamientos que vienen y poderlos capturar y poder decir cada una de esas cosas. Eso nos espera, son retos que de una u otra manera nosotros estamos viviendo. Y quizás nosotros este año hemos aprendido y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué aprendemos eso? Porque va a llegar el momento y el tiempo que usted necesita aplicarlos. ¿Cuánto lo creen? Entonces también otra cosa que nos queda por asumir es reconocer cada día nuestra altivez. Yo no sé, eso es como cíclico, repetitivo. Quitamos una altivez de algo, pero aparece otra cosa. Lo que se decía, quizás en el conocimiento, quizás en nuestra espiritualidad, quizás en la plata que tenemos, no sé, pero cada uno es reconocer esa altivez que va apareciendo, ¿sí? Que a veces se identifican como fortalezas en el otro, dice, ese tiene esa fortaleza, ese tiene aquella, pero necesitamos nosotros reconocer nuestra altivez. ¿En quiénes? En nosotros mismos. Esos son retos que de una u otra manera necesitamos seguir asumiendo y seguir caminando en ellos. Otra cosa es la sensibilidad en el Espíritu Santo, el poderlo escuchar. Cada una de esas cosas que Dios ha hablado mes a mes, momento a momento, es poder ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Se necesita estar atentos a eso, a poder escuchar la voz de Dios y poder caminar en eso. Al poder entender por qué viene la disciplina del Señor y de no caer en consecuencias mucho más mayores que tengan que ver con ¿qué? Con el castigo, sino el poder saber y entender que Dios camina con nosotros. Todo eso que nosotros hemos aprendido este año también nos lleva a ser prontos y a ser reales a la hora de ¿qué? De arrepentirnos. Porque todavía nosotros podemos, en medio de esos pensamientos y en medio de cada una de esas cosas, todavía justificar
las tendencias a seguir pecando en ciertas áreas o a retrasar los cambios importantes que nosotros debemos ¿qué? Hacer. Entonces, cada una de esas cosas es poder irlas mirando. Porque si usted no es consciente de lo que Dios ha hecho este año, pues usted tampoco es consciente en la misericordia que Dios le ha dado cada día, cada momento y cada mes. Hasta donde hemos dado, ¿sí? Porque Dios está preparándonos, nos está fortaleciendo, nos está dando esa capacidad de poder vivir con conciencia colectiva, ¿no? El podernos cuidar los unos a los otros. Porque cuando usted se cuida, pues también hace que podamos cuidar ¿a quién? Al otro. Y eso es bueno, porque de eso se trata la vida ¿qué? Cristiana. De eso se trata, de poder ver el error en el otro, no para juzgarlo o condenarlo, sino para poder ¿qué? Ayudarle. Y necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Entonces, nosotros podemos decir que lo que Dios ha traído en este tiempo es poder nosotros entender que el arrepentimiento debe ser profundo y no debe ser un arrepentimiento superficial, sino poder nosotros entender que Dios está trabajando en cada uno de nosotros para poderlo llevar ¿a dónde? A la práctica. De nada sirve, Santiago dice, de nada sirve que ustedes sean ¿qué? Oidores, pero que no se practique. Necesitamos ¿qué? Practicarlo, necesitamos meditarlo. Cuando nosotros vayamos a orar, cuando nosotros vayamos a leer la palabra, es poder entender de qué es lo que Dios quiere que nosotros nos arrepentamos y podamos vivir una vida conforme al propósito de Dios. ¿Sí? Podemos decir que la semilla ha sido sembrada, pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad, es de regarla, ¿sí? De saber que está creciendo algo en nosotros, que está creciendo el avivamiento, que está creciendo arrepentimiento, que está creciendo realmente en poder vivir en la justicia ¿de quién? De Dios. Y algo bien bonito que aprendimos que la justicia es la correcta relación que yo tengo ¿con quién? Con Dios, y la correcta relación que yo tengo ¿con quién? Con mi hermano. O con la persona que está ¿qué? A mi alrededor. Entonces, eso nos tiene que llegar ¿a dónde? A la práctica. ¿Sí? Y podemos decir que esa semilla ha sido sembrada, pero también ha germinado. Yo ya veo cosas en cada uno de ustedes, y Dios está viendo cada una de cosas en ustedes, que a pesar que a veces es duro, nosotros lo estamos trabajando. Y qué chévere cuando uno ve que la gente trabaja en cada una de las cosas que deben ¿qué? Cambiar. ¿Ustedes creen eso? Claro. Es decir, que si ya hay una semilla sembrada, si ya hay una germinación, ¿qué vendrá pronto? ¿Qué vendrá? Un fruto, que puede ser un cambio, que puede ser lo que a veces nosotros decimos un milagro. O sea, usted si está haciendo cambios, usted va a ver cosas en su vida y en las cosas que usted está esperando, ¿sí? Es decir, su fe está siendo ¿qué? Fortalecida. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Entonces, ahí es donde juega un papel importante, que es el dominio propio. ¿Es el dominio qué? Propio. Aquí, por eso es que el apóstol Pablo nos muestra que la meta de todo proceso de las armas espirituales, de derribar fortalezas, de someter pensamientos, de arrepentirnos, de la disciplina y de la obediencia, es una obediencia madura, completa, guiada por el Espíritu Santo. Debe ser guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso cuando se habla de obediencia perfecta, no significa que no fallemos, sino que vivimos en un proceso constante de una rendición total ¿a quién? A Dios. Señor, toma el control. Toma el control de mis palabras, toma el control de mis acciones, toma el control de mis gestos, toma el control de mis maquinaciones, ¿no?
Toma el control quizás de no sea el que yo me vengue, sino que realmente seas tú el que imparte la justicia que necesitamos en este tiempo. Y caminamos en eso. Entonces es una rendición total. ¿A quién? A Cristo, donde el Espíritu Santo nos forma hasta llevarnos a ese dominio propio que necesitamos. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:7? Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok. ¿Quién más lo puede leer? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Autodisciplina. Esa es nueva traducción viviente, ¿cierto? ¿Sí? Ish. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Poder, Ajá. autodisciplina, Muy bien. ¿Qué más? Dominio propio, ¿sí? Un dominio propio. Pero, ¿y qué no nos ha dado? Él dice, no les he dado ¿qué? No nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía. Sino nos ha dado unas armas y nos está capacitando para que nosotros podamos vivir de esa forma en la que Dios quiere. Y por eso este año Él necesitaba hablarnos de fortalezas que nosotros tenemos. Todas las tenemos. Es que no hay ninguno que diga, no, yo no la tengo. Y si dice que no la tiene, entonces está trabajando algo que se llama ¿qué? Altivez, que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? Del Señor. Y eso hace que nosotros no vivamos en una obediencia perfecta, sino que asumamos ciertas cosas que realmente ni usted ni yo estamos ¿qué? Viviendo. Traducción lenguaje actual dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. El Espíritu de Dios no nos hace ¿qué? Cobardes, dice la nueva traducción, el lenguaje actual. Al contrario, nos da poder para amar a los demás. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo en nosotros. Para amar a los demás. Y dice, y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. ¿Sí? Entonces necesitamos entender que la obediencia perfecta es una obediencia madura. Y es la obediencia que no depende de nuestras emociones, sino depende de nuestras convicciones en Cristo Jesús. ¿Qué creemos de Él? ¿Qué nos ha enseñado Él? ¿Qué caminamos en Él? ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? Entonces no es algo emocional, sino es algo de convicción de lo que Dios está colocando en nosotros. Y eso es un papel importante del Espíritu Santo que Él hace en cada uno de nosotros. Entonces por eso lo necesitamos entender. Es vivir como ¿qué? Como hijos. Y no como esclavos de la carne, de nuestras propias concupiscencias o de lo que pensamos, de lo que actuamos, que siempre nos lleva a ¿qué? A lo malo, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender, que Él nos ha dado el Espíritu Santo para ayuda y para que nosotros podamos seguir caminando a lo que Dios nos ha llamado. Y mire cómo lo dice Pablo en Romanos 8:15. ¿Lo tiene ahí, Ramerito? Léalo duro, por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de Adopción. por el cual clamamos a Padre. Tremendo. O sea, no hemos recibido un espíritu de ¿qué? De esclavitud. O sea, no podemos ya vivir esclavos. Y si estamos viviendo esclavos es porque hay una ¿qué? Fortaleza que no nos hace vivir libres, ¿sí?
Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, cuando nos vemos en las necesidades, ¿qué es lo que vamos a hacer? Clamar. ¿Y a quién clamamos? Al Padre. O sea, ya no actuamos según nuestra carne, sino actuamos según el Espíritu que nos lleva a clamar, Abba, Padre. Entonces, ya no abandonamos, sino asumimos. Ya no retrocedemos, sino avanzamos. Ya no dejamos, sino realmente asumimos y caminamos conforme a lo que Dios ha querido que nosotros caminemos. Teniendo el Espíritu Santo, nosotros vamos a dar resultados de testimonio, porque el fruto se desarrolla en nosotros como el dominio propio, como el fruto del Espíritu Santo. Que cuando está en nosotros, pues es la capacidad. O sea, si hay algo que no hemos podido lograr es porque nosotros no hemos podido darle la cabida al Espíritu Santo para que Él nos ayude y nosotros podamos hacer cada una de esas cosas. ¿Cuánto lo creen? Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es la capacidad de someter nuestros deseos, pensamientos, emociones a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos por encima de esas cosas, es cuando nosotros la embarramos. Y cuando cometemos todos los errores que pueden haber. Porque cuando está el Espíritu Santo dice que nos guía ¿qué? A la verdad. ¿Cierto? Entonces cuando nosotros caminamos en esa verdad, entonces nosotros vamos a producir el dominio que necesitamos. No voy a contestar como debería contestar. No voy a actuar como quiero que actuar, sino realmente hay una convicción de decir, no vale la pena. No vale la pena. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Me gusta como dice ese Filipenses 2:13. Y me llena de esperanza, es decir, Señor, de verdad yo en mi esfuerzo no puedo hacer absolutamente nada. 2:13. Filipenses 2:13. Yo a veces digo, Señor, estás equivocado. Y el Señor dice, no estoy equivocado. El que está equivocado es usted, porque no ha dejado actuar el Espíritu Santo que opera en usted, sino que se llena de cobardía, se llena de temor, se llena de ciertas cosas que no lo dejan avanzar. ¿Lo tenemos? Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el qué, como el hacer, por su buena voluntad. Wow. Auxicita, ¿lo puedes leer ahí? Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Tremendo. Hagan todo sin fijarse, es importante que todo eso posible. Hagan todo sin fijarse para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de incerteza y pobreza. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber cumplido la carrera en vano y de mi trabajo. Tan chévere, ¿no? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Cuando nosotros lo dejamos trabajar. Dale, Nidiecito, por favor. Dice, porque Dios según su designio, 2:13, sí. porque Dios según su designio es el que está energizando en nosotros, no solo el querer, sino también el energizando hacer. ¿Qué traducción es esa? Textual. 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 Wow. ¿Lo puedes volver a leer? Porque Dios según su designio es el que está energizando en nosotros,
no solo el querer, sino también el energizarlo a hacer. El motivando, ¿no? El de estar ahí, venga, hágalo, párese de ahí. No, y como que le haga eso, levántese, bote esas cobijas, no sé, sea amable, quite esa cara, salude. Sí, él está ahí como motivando a eso. Y ahí es donde empieza a gestarse el dominio propio. El dominio propio de verdad es yo me obligo, no, porque entonces caeríamos en lo que hemos hablado siempre, que es en una abstinencia y tarde que temprano no vamos a tener la misma facultad para decir, no, pero el Espíritu Santo cuando está ahí, nos está ¿qué? Hablando. Y todo eso, si puedes volver a leer el contexto, me gusta como lo dice ahí. Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, ni eso. Entonces a veces olvidamos eso. ¿Y sabe por qué lo olvidamos? Porque tenemos fortalezas ahí. ¿Por qué lo olvidamos? Porque a veces están esos pensamientos de decir, mire, pero mírelo cómo es que se comporta. Pero mírelo, no me saludó. Y de verdad a veces cuando dice no me saludó, a veces nosotros tomamos una actitud, yo tampoco lo voy a saludar. No. Yo creo que uno debe decir, no saludó, pero yo sí voy a saludar. ¿Sí? Me voy a vengar. No se vengue. Dice el Espíritu Santo, trabajen en amor. Sean diferentes. Entonces ahí es donde empieza a trabajar ¿qué? El dominio propio, pero el dominio propio no viene de nosotros. Y si llegara de nosotros, viene de nuestra concupiscencia, que es lo malo que nosotros podemos hacer para nosotros actuar. Pero cuando nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo, Él hace lo que realmente es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, traducción lenguaje actual dice, porque es Dios quien lo motiva a hacer el bien. ¿Quién lo motiva a hacer el bien? Dios. Yo tengo una frase y le digo a todos, digo, mire, lo bueno que ustedes ven en mí es lo que Dios ha hecho en mí. Y lo que ustedes ven malo en mí es porque Dios todavía está trabajando en eso que yo no hago bien. ¿Sí? Entonces yo digo, wow. Entonces tenemos que hacer. Entonces traducción lenguaje actual dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien le ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Así es lo que quiere. Entonces gracias a Dios porque podemos nosotros entender y saber que Dios quiere cosas buenas para ¿quiénes? Para nosotros. A veces nosotros así no lo queramos. ¿Sí? Y dice la nueva traducción, ya lo leyó Ausi, dice, porque Dios trabaja en ustedes. ¿Quién está trabajando en nosotros? Dios. Y eso a mí me da satisfacción. Que Dios esté trabajando ¿qué? En mí. Porque Dios va a dar lo mejor para que yo sea ¿qué? Mejor. ¿Cuánto lo creen? Entonces, por eso dejemos que el Espíritu trabaje en nosotros. Dejemos, a veces necesitamos agachar la cabeza y decir, sí, Señor, yo no puedo en mis fuerzas y necesito que seas tú el que coloques cada una de esas cosas. Y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Porque la obediencia perfecta no es una meta inalcanzable, es el resultado de dejar que el Espíritu Santo moldee nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Necesitamos decirle, Espíritu Santo, te necesitamos más que nunca. ¿Sí? Cuando nuestra obediencia es madura y guiada por el Espíritu Santo, podemos vencer toda desobediencia y vivir en el dominio propio y eso refleja una vida en una nueva vida cada día, cada momento, cada instante y poder decir. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que todo lo que Dios ha hecho hasta este momento, todo lo que Dios nos ha enseñado, todo lo que Dios ha llevado a que nosotros revisemos, eso va a traer ¿qué? Un fruto. Va a traer una madurez en usted.
va a traer paciencia en usted, va a traer perseverancia en usted, va a traer gozo en usted, ¿sí? Y yo creo que también va a traer en algún momento llanto, pero va a ser un llanto que nos va a llevar a restaurarnos, ¿sí? No va a ser un llanto de pérdida, sino va a ser un llanto donde realmente nosotros necesitamos para poder desocupar ciertas cosas para que venga Dios a llenar lo que puede estar vacío. ¿En quién? En nosotros. La obediencia perfecta es madurez espiritual. Y esa madurez espiritual es dada por el Espíritu Santo. El dominio propio es el fruto del Espíritu Santo y es la clave para nosotros poder vivir nuestra vida. ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos capacita para obedecer más allá de nuestras fuerzas. Si hay algo que usted no ha podido obedecer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si hay algo que usted no ha podido hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedirle, Espíritu Santo, en esto he sido terco, Espíritu Santo, en esto no he dado fruto, Espíritu Santo, en esto me cuesta, Espíritu Santo, en esto ayúdame. ¿Y sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Dice que lo va a capacitar para hacer conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. La meta de Dios no es solo que dejemos de pecar, mire, esa no es la meta del Señor. No es solamente la meta, sino que aprendamos a vivir una vida en la que nuestra voluntad se someta plenamente a su voluntad. ¿Sí? Y eso va a quitar, va a despejar todas las cosas que nosotros realmente estamos haciendo mal. Entonces, no solamente dejar de pecar, sino también es poder entender que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, todas las cosas nos ayudan a ¿qué? A bien. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle, Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos realmente empezar a seguir evaluando. Yo creo que nosotros hemos evaluado las pequeñas fortalezas que tenemos, pero yo creo que si seguimos vamos a empezar a derribar esas grandes fortalezas que nos aquejan. Amén. Padre, yo te doy infinitas gracias, Señor. Desde el principio tú nos has llamado, Señor oh Dios. Desde el principio tú tienes cosas mejores, Señor. Gracias porque tus planes son perfectos y yo quiero estar en tus planes. Y hay cosas, Señor oh Dios, que todavía no he podido obedecer. Pero hoy pido la ayuda del Espíritu Santo, el que coloca el querer como el hacer. El que me da el entendimiento para poder contestar como debo hacer. Pues tu palabra dice, yo les daré elocuencia y sabiduría que nadie los podrá contradecir ni resistir, Señor oh Dios Padre amado. Y eso es porque el Espíritu Santo está en nosotros, Señor. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, Padre amado, a vivir nuestra vida como niño, a vivir nuestra vida como joven, a vivir nuestra vida como adulto, Señor oh Dios, a vivir una vida, Señor oh Dios, como familia, como sociedad, Señor, porque realmente lo necesitamos, Señor. Gracias por la madurez que estás trayendo a nuestras vidas. Gracias por el dominio propio que estás capacitando en nosotros, Señor oh Dios, Padre amado, porque tú nos llevarás a ser testimonio donde quiera que vayamos, Señor. No necesitaremos hablar, Señor oh Dios, porque nuestro testimonio hablará por nosotros, Señor oh Dios y Padre del cielo. Ayúdame, Señor, ayúdame porque yo quiero, Señor, seguir avanzando a lo que tú me has llamado, Señor. En el nombre de Jesús, amén